Onda Cero Podcast presenta. No hemos aprendido ni sabemos tocar qué neurona es necesaria para que un sujeto sea empático. Sabemos que esos cerebros no funcionan como los nuestros, pero su capacidad intelectiva y volitiva está intacta. Saben que lo que hacen es correcto y que podían evitarlo y no lo evitan. Dura lex, sed lex. El aforismo, procedente del derecho romano, viene a decir que la ley es dura, pero es ley. Está escrita y debe cumplirse. Así es, y así debe ser en un Estado de Derecho como el nuestro. La ley dio una segunda oportunidad a Pedro Luis Gallego. Pasó 20 años en la cárcel y pese a sus terribles delitos se convirtió en un hombre libre. Pedro Luis Gallego fue condenado a 273 años de cárcel, pero en 2013 sale de la cárcel por la derogación de la doctrina Parot. Llevaba entonces solo 21 años de esos 273. Los crímenes del violador del ascensor podían haber caído en el olvido si él se hubiese agarrado a esa segunda oportunidad que le dio el sistema. Pero Gallego eligió libremente convertirse en el violador de la paz. Durante 5 meses sembró el pánico en la zona del Hospital de la Paz en Madrid. Según la investigación, a las víctimas las maniataba, las robaba y a una de ellas la violó hasta en 5 ocasiones. Y la ley le va a hacer pagar por ello. Le volvieron a detener en 2017 y hoy se sienta de nuevo en el banquillo. La Fiscalía pide 96 años de prisión para este violador multireincidente. Dura lex, sed lex. Operación Moon. Pedro Luis está inconsciente en su celda. Ha tomado un buen puñado de barbitúricos para acabar con su vida. Le salvan en un hospital de Alcorcón y vuelve a prisión. Esta vez a Herrera de la Mancha, una de las cárceles más seguras de España. Gallego es incluido en el protocolo antisuicidios. Su celda es transparente. Está vigilado las 24 horas del día. La evolución del violador de la paz es buena. Sale del protocolo más estricto en enero de 2019, aunque se le asigna un interno de acompañamiento, un preso que no se separa nunca de él. La noche del 28 de julio de 2019, Gallego y su compañero de celda hablan hasta la 1:30 de la madrugada. 6 horas después, el interno encuentra al violador de la paz inconsciente y una nota de despedida a su lado. Inconsciente, con una nota de despedida en su celda, sí han encontrado esta mañana al conocido como violador del ascensor. Todo apunta a un consumo de pastillas u otras sustancias para autolesionarse. Intenta suicidarse por segunda vez. Ya sabe que 2 meses después va a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por sus nuevos crímenes. Quiere quitarse la vida para no vérselas con la justicia. La principal responsable de que esté en la cárcel y de que vaya a ser juzgado, la inspectora Esther Pulido, quiere verle en el banquillo. Igual que tampoco me parecía justo que se quitara la vida. No me parecía justo. Es como te atreves a arruinar la vida de unas mujeres y ahora de repente te quieres quitar del medio para no sufrir. No te lo mereces, fíjate. El 3 de octubre de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid es el escenario de la noticia del día. Pedro Luis Gallego vuelve al banquillo. Se enfrenta a 25 años de prisión íntegra por 2 violaciones y otras 2 en grado de tentativa entre 2016 y 2017. Si es condenado, lo haría sin beneficios penitenciarios y al salir tendría 10 años de libertad vigilada. La expectación acaba muy pronto. En su primer turno de palabra, el procesado reconoce su culpabilidad en todos los delitos de los que está acusado.
Pedro Luis Gallego se ha declarado culpable, lo ha hecho nada más comenzar el juicio. Sostiene que está enfermo, que tiene una obsesión y pide un programa para delincuentes de agresiones sexuales. Por primera vez ha reconocido todos los hechos al comienzo de la vista. En su turno de última palabra ha vuelto a confesar ser el autor de cuanto se le imputa. Él sabe que están todas las pruebas ahí, entonces yo creo que para él la vía fácil es no enfrentarse a un juicio y no enfrentarse a más años. Todos los datos biológicos estaban contrastados, entonces no había escapatoria, o sea, no había excusa. Policía científica ha hecho un trabajo muy bueno de ADN, restos de fibras, de huellas, y el tema está muy sólido. La única sesión del juicio fue un mero trámite. Entró Irene para ratificarse y la felicitaron, que felicitara el trabajo de todos porque lo que querían era simplemente ratificar. Pedro Luis reconoció todos los hechos, entonces lo que me dijo el fiscal, pues lo que tienes que hacer es relatar la investigación como fue, y es lo que hice. Yo entré, conté mi historia y salí. Al final de la sesión, en el turno de última palabra para el reo, Gallego pronunció las primeras palabras de perdón para sus víctimas en su larga carrera criminal. Así lo contó su abogada a la salida del juicio. No le han rehabilitado, tiene un problema psicológico, que se considera víctima de sí mismo y ha pedido perdón a las víctimas porque les ha hecho mucho daño. Y ha pedido también que por favor que le hagan un programa específico para este tipo de delincuentes, de agresiones sexuales. No tenemos registro de las declaraciones de Gallego en sala judicial, pero reproducimos sus palabras exactas tal y como constan en el acta del juicio. No tenía que haber nacido. Tengo una obsesión que no puedo controlar. No lo comprendo. Me siento arrepentido por lo que he hecho durante toda mi vida, no solo esta vez. Pido perdón a las víctimas, a todas. Mi vida ha sido un fracaso desde que tenía 19 años. Nunca he podido tener armas psicológicas para contrarrestar esta obsesión. Impulsos que no he podido controlar. No sabía de qué se trataba. Mi vida ha sido un desastre de vida. Solicito que se me den programas de tratamiento, aunque quizás sea tarde, porque moriré en prisión. Condenado a 96 años de cárcel, el violador del ascensor por asaltar a punta de pistola a 4 mujeres para agredirlas sexualmente. Él mismo reconoció los hechos durante el juicio. 96 años de cárcel. Esa fue la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Pedro Luis Gallego podrá salir de prisión cuando cumpla 82 años. Pasará al menos 25 años seguidos entre rejas. Los expertos nos dicen ¿qué se hará con él en la cárcel? Son muy difícilmente reinsertables. ¿Se le puede tratar? Un debate siempre polémico y complejo. El de la rehabilitación de los agresores sexuales. ¿El sistema fracasó con él? Un 5,8% de los presos por este tipo de delitos volvía a cometer una agresión sexual tras salir de la cárcel. ¿Volverá a fracasar? Claro, el debate en la calle otra vez, de nuevo, es estas personas tienen que estar vigiladas. ¿Ha fracasado con otros agresores sexuales? Estas personas tienen que estar en prisión. La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha estudiado el comportamiento de delincuentes como Pedro Luis Gallego. ¿Es posible resocializar a este tipo de delincuentes? Cuando tú eres adicto a un sexo violento, a la intimidación, a la crueldad, al sadismo, eso no se cambia. Y la reincidencia de este tipo de sujetos es altísima. Se perfeccionan, aprenden, adquieren conciencia forense. No existe una pastillita que se llame Moralin ni otra que se llame Etiquín. No hemos aprendido ni sabemos tocar qué neurona es necesaria para que un sujeto sea empático. Sabemos que esos cerebros no funcionan como los nuestros, pero su capacidad intelectiva y volitiva está intacta. Saben que lo que hacen es correcto y que podían evitarlo y no lo evitan. No hay cifras oficiales de reincidencia de condenados. Sí sabemos, gracias a una pregunta parlamentaria de 2019, que el 33% de los convictos reinciden antes de pasar 12 años en libertad. Pero ese porcentaje cae a plomo cuando se trata de delincuentes sexuales. Clara Soler, psicóloga de la prisión de Navalcarnero, cifra esta reincidencia. El 80% de las personas que ingresan en prisión condenadas por delito contra la libertad sexual no reinciden por el mero hecho de haber sido castigados por ese comportamiento. Porque aunque a ti no te lo reconozcan, ellos saben que no han hecho algo bien y saben que si lo repiten van a volver a entrar. Y estar aquí no es plato de buen gusto para nadie, ni para ellos ni para sus familias, que también son víctimas secundarias en todo esto.
Unas 2.500 personas cumplen condenas por delitos sexuales en España. Todas ellas saldrán de la cárcel en algún momento. Unas cuantas tienen muy mal pronóstico. La realidad es que cualquier psicólogo de prisiones me diría: Beatriz, solo reinciden un 8%. Y yo le diré: compañero, de los violadores de víctima conocida, efectivamente. El mayor número de agresores sexuales que hay en la cárcel son de víctima conocida. Y estos señores no reinciden. Normalmente son oportunistas, en situaciones muy puntuales, con un buen tratamiento, terapias lo que llamamos cognitivo-conductuales, que han visto su forma de pensar y cambiará su forma de actuar, no reinciden. Pero le diré al compañero de instituciones penitenciarias: vete a ese 8%, al de los sádicos, al de los agresores violentos. ¿Cuántos reinciden? El tanto por ciento es altísimo. Miguel Ángel Labrador, psicólogo de la prisión de Navalcarnero, reconoce que hay un pequeño grupo de delincuentes de muy difícil tratamiento, pero de no tan difícil detección. Ese 80% se puede aumentar a un 90 o un 95% de eficacia. Y nos queda ese 5%, que son ese grupo de sujetos, que son los que no sabemos todavía intervenir bien. Podemos diagnosticarles con cierto grado. Podemos saber por dónde van los tiros. Podemos avisar, decir: oye, ojo con este que se me está metiendo en el 5% este. Ojo con él. Ese terrible 5% está formado sobre todo por agresores sexuales seriales de víctima desconocida. Tipos como Pedro Luis Gallego, al que sus víctimas no le importaron nunca. Pero cuando hablamos ya del agresor sexual serial, es muy habitual encontrarnos con un psicópata, o por lo menos que puntúa alto en psicopatía, es decir, que el otro me importa un comino, el que cosifica, el que tiene falta de empatía. Estos tíos tienen lo que decimos, su sexualidad perversa es egocentrónica. Lo hago y me importa un carajo. Y utilizo esta palabra porque sería la que utilizarían ellos. Es que me da igual. ¿Hay tratamiento posible para estos delincuentes? Nuestro sistema penitenciario cuenta con programas de tratamiento para agresores sexuales. Intervenciones que duran unos 2 años y que han demostrado su éxito. Arlindo Carballo pasó 20 años en la cárcel condenado por 30 violaciones. Yo tengo un problema, yo tengo que recapacitar y tengo que tirar adelante, y esto, para que no vuelva a pasar, yo tengo que trabajar con ello. Salió en libertad en 2017 y no ha vuelto a saberse nada de quién fue el violador de Pirámides. Es un ejemplo perfecto de éxito. Lo que había que preguntarse es si la sociedad está preparada para que yo esté reinsertado dentro de ella, ¿no? Que Arlindo Pirámides, que estaría en la rama de los psicópatas, es un sujeto lleno de ira. Se metían con él las mujeres, tenía un rencor enorme hacia ellas. Sanó su rencor y es uno de los pocos que creo que se ha rehabilitado de verdad. Dejó de estar enfadado. Así que estaría incluso dentro de los que de la psicopatía puntuaría bajo. Y hay que decir que es uno de los mayores violadores en serie de nuestro país, si no el mayor. El tratamiento consta de sesiones individuales y grupales, en las que los psicólogos trabajan la asunción de culpa, la empatía con la víctima, la detección de señales de alarma. El programa se ofrece a cualquier interno que llegue acusado de un delito sexual. No solamente estás cumpliendo prisión, no solamente estás cumpliendo una condena, sino que además tienes un problema por el cual estás aquí. Y ese problema nosotros te ofrecemos una posibilidad. Los internos que asisten a estos programas sufren una transformación. Van pasando por distintas fases. Algunos abandonan, otros acaban, recuperan la libertad y vuelven a delinquir. Pero la mayoría de ellos no cometen más delitos. Todo empieza así. Nuestro trabajo empieza ahí, es decir, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te está pasando aquí? ¿Y qué alternativas tienes? ¿No? Claro, el objetivo es generar y desarrollar la conciencia del problema. Es decir, yo no estoy aquí porque he tenido mala suerte, yo no estoy aquí porque me acusaron falsamente, yo no estoy aquí porque me tenían rabia, estoy aquí por otra serie de cuestiones que tienen que ver con mi comportamiento específico. Los psicólogos y educadores de prisiones tienen fe en los programas de tratamiento. Aseguran que las cifras los avalan. La gran mayoría de los que pasan por ahí salen distintos. Les han puesto ante el espejo. Mi objetivo es desnudaros y poneros desnudos en la plaza del pueblo. Os voy quitando los calcetines, os voy quitando los pantalones, la camisa. Cuando estáis desnudos en la plaza del pueblo, ahí es cuando hacen la ruptura. Entonces se sientan y te cuentan: madre mía, Clara, estoy fatal, es que como... Y te cuentan, ¿no? Te cuentan todo lo que han hecho, lo que aparece condenado y lo que no. Y a partir de ahí, venga, que nos vamos a ir a comprar ropa.
Entonces, a partir de ahí compramos calcetines, a partir de ahí compramos calzoncillos, porque los calcetines, los calzoncillos, la ropa interior que lleváis huele mal. O sea, esa ya no la podéis poner. Ya esa hay que tirarla. Tenemos que comprar ropa nueva, que huela suavizante, y a partir de ahí volver a crecer. Cada vez que un delincuente sexual reincide, se reabre el debate. Pasó con Pedro Luis Gallego y con otros beneficiados por el final de la doctrina Parot. Valentín Tejero, Félix Vidal, el violador del Estilete, o Pablo García Ribado, el violador del Portal, volvieron a delinquir tras pasar 2 décadas entre rejas. También tenemos en esta galería de los horrores a Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, condenado a 70 años de cárcel por agredir sexualmente a 4 niñas. Había abusado antes de otra niña de 7 años. En prisión nunca dieron señales de alarma. Los expertos nos dicen que este tipo de sujetos son muy difícilmente reinsertables. No hay, y por mucho que vendamos terapias de rehabilitación y reinserción a día de la fecha, para este tipo de sujetos son presos modélicos. El preso que cualquier funcionario desearía. Pasan por todo tipo de programas de rehabilitación, de reinserción, engañan a las juntas de tratamiento. Te dirán que era un tipo perfecto, ideal para empezar a hacer vida en libertad. Y luego se perfeccionan y es muy probable que terminen convirtiéndose en asesinos en serie. La última polémica llegó con Francisco Javier Almeida. Francisco Javier Almeida se llama. ¿Ven ustedes qué antecedentes? Este hombre violó y asesinó en 1998 a una mujer en Logroño en un crimen especialmente cruel, un paradigma del sadismo. En 1998 agredió sexualmente y asesinó a otra mujer. 16 puñaladas, cortes en la vagina, mordiscos. Los vecinos aún recuerdan el caso. La empujó hacia adentro y bueno, la violó, la apuñaló. Almeida extinguía su condena en 2023, pero el juez de vigilancia penitenciaria decretó su libertad provisional en abril de 2020. Ya llevaba año y medio en libertad condicional viviendo allí en Lardero y anoche volvió a actuar. Año y medio después asesinó a un niño. Los agentes acuden al edificio y al entrar encuentran al niño junto al presunto asesino. Estaba en el suelo, muy grave y con síntomas de asfixia. Este depredador siempre iba buscando niñas y debió confundirle. El foco se puso en los profesionales de instituciones penitenciarias que defienden su trabajo. El trabajo que se hace aquí es serio, profundo, riguroso, técnico. Habrá profesionales, como en todas partes, mejores y peores. Eso es inevitable cuando somos un colectivo tan grande. Pero lo que hacemos aquí es serio e importante. Y nosotros no soltamos a la gente hacia la calle sin ningún criterio técnico, ni somos responsables de todo lo que pasa. Dejamos las prisiones y regresamos al chalet de la UFAM, el epicentro de la Operación MUM. Allí, la jefa sigue siendo Irene Niño. Y allí se sigue pidiendo lo mismo a todos los que quieren trabajar en esa especialidad. La propia Irene y Elena Palacios, inspectora jefe en UFAM Central, dan la receta para ser un buen investigador. Primero, tener empatía. Yo creo que es una cualidad fundamental, tener empatía, ponerte en el lugar de la persona que tienes enfrente y entender los silencios y entender sus llantos y entender su ataque de ira y entender eso, empatía. Pues esa sensibilidad especial que se tiene con este tipo de víctimas y una capacidad de trabajo brutal. Una capacidad de trabajo que tiene una cifra. En UFAM Madrid se investigan 100 asuntos al mes. Es, de largo, la unidad de la policía que aborda más casos, que trata con más víctimas y que hace más detenidos. Eso los ha convertido en ejemplo para el cuerpo. Creo que hacemos una gran labor, no solo policial, sino social, humana. Creo que la imagen de la policía a través de la UFAM se ha dulcificado mucho. Las víctimas que han pasado por nuestras dependencias pues también hablan de nosotros.
Las víctimas de Pedro Luis Gallego han intentado recuperar sus vidas y borrar de sus memorias lo que el violador de la paz las hizo pasar. Irene Niño nos atiende desde su despacho de jefa de la UFAM. Sobre un armario, cerca de ella, guarda los atestados de la Operación Moon, como si no quisiera olvidar todo el daño que Gallego causó. Un delincuente, un depredador sexual. O sea, no te voy a decir uno más, porque creo que el daño que causó a las víctimas fue brutal. Pero claro, los delitos con los que he trabajado han sido muy graves. Entonces, quiero decir, uno más de los delincuentes con los que he trabajado, porque los otros eran que se llevan por delante la vida de una persona, ¿no? Pero sí que es verdad que este fue especial por lo que supuso. La inspectora Esther Pulido, la jefa del grupo que acabó con el violador de la paz, dejó la UFAM y pasó a Participación Ciudadana. La Operación Moon es su enseña, su mayor motivo de orgullo. Sigue en contacto con Tina, una de las víctimas de Gallego. Habla de él mientras se acaricia la tripa, mimando al bebé que pronto llegará a un mundo en el que ya no está el violador de la paz. Para mí Pedro Luis ha sido el mal personificado, pero yo no le veo como un hombre o como un individuo. Le veo como el objeto de daño hacia unas mujeres, el capricho que hizo cambiar la vida de manera injusta de otras personas. Me parece la injusticia personificada, ¿no? Es que no sé cómo describirlo con una sola palabra, es muy difícil para mí describir quién es Pedro Luis para mí, porque él no es nada, ni nadie. Onda Cero Podcast. Onda Cero Podcast. Escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero.